Vamos a continuar con el rey David. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar de una vez. Abran su Biblia, capítulo 11 de Segunda de Samuel. Ahí nos quedamos. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. David y Betsabé. Dice así: a la vuelta de un año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Bueno, aquí el capítulo inicia muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que el rey David, que es un guerrero natural, y lo hemos visto en los últimos videos, él es un guerrero, un soldado natural. Bueno, él se queda en su casa. Él se queda en la comodidad de su casa. Él se tira a la pereza, al ocio. Hay un dicho por ahí que el ocio es la madre de todos los vicios, y no hay nada más cierto que eso. Yo lo he comprobado con mi propia vida. El ocio es terrible, terrible. Cuidado con los hijos ociosos. Lamentablemente muchas personas somos ociosas a veces, y eso nos lleva a cosas terribles, como va a pasar con el rey David y como vamos a ver un tema al final. Versículo 2. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Bueno, entonces el rey David estaba en su siesta, estaba dormido, y se levanta por la tarde. ¿A quién no le ha pasado eso? Él estaba dormido, se levanta y se pone en la terraza de su casa y empieza a ver su ciudad, Jerusalén, de la cual es rey él, y ve a una mujer que se está bañando, ¿sí? Una mujer que era muy hermosa. Aquí lo dice el escritor sagrado. Versículo 3. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías elitita. Entonces vemos que esta mujer no es soltera, es una mujer casada. Ojo con eso, es mujer casada. Y su esposo ni siquiera es judío. Eso es muy interesante a lo largo de esta historia, que él no es judío. No sé si ella, tal vez ella sí, por el nombre de Eliam, parece judío, pero él no. Urías no es judío. Bueno, versículo 4. David mandó a algunos hombres que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella, justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Palabra de Dios. Fíjense cómo todo empieza por el ocio del rey David. Vemos la pereza porque él está dormido por la tarde. Vemos la concupiscencia obrando porque él sale y ve a una mujer. Él es rey y abusa de su poder y trae a esa mujer, que es una mujer casada. Es como una serie en el pecado. De hecho funciona así. Lo vimos con Adán y Eva. Como el pecado funciona como una bola de nieve. Empieza algo pequeñito y va creciendo conforme va avanzando y se va haciendo más grande y más grande. Seguramente el pecado más llamativo, o de los más llamativos en la Sagrada Escritura, es el pecado de David. La lujuria entra en David y lo ciega totalmente, total y absolutamente. No olvidemos que el rey David es el rey según el corazón de Dios. Así se le llama al rey David. Es un rey justo, es un rey noble. Casi pudiéramos haber dicho que era un rey santo, pero nos topamos con esto, que empieza con la pereza, con el ocio, luego la lujuria. Y vamos a ver qué más. También la mentira va a entrar aquí. Versículo 5. Al ver que tenía trazo, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Versículo 6. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías elitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra.
Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él un presente de su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Palabra de Dios. Qué interesante esto, porque Urías pudo haber dicho: bueno, si el rey me da permiso, me voy a mi casa. Pero este es un rey fiel. Esta es la palabra clave aquí. Él es un rey, es un soldado fiel, muy fiel, fiel especialmente al rey David. Y es curioso porque les decía, él no es ni siquiera judío. Entonces él es fiel al rey David y él dice, él piensa, y ahorita lo vamos a leer, que él no puede irse a su casa a disfrutar de su mujer mientras que sus hermanos soldados están en la guerra. Él se queda a cuidar la casa del rey, se queda con la guardia del rey. Algo que el rey David al parecer no tenía planeado. ¿Cuál era el plan del rey David? Bueno, que Urías se fuera a su casa, se acostara con su mujer y luego la mujer le diría: estoy embarazada. Y nadie se enteró de absolutamente nada. Nadie vio nada, todo está oculto bajo la alfombra, nadie se dio cuenta. Pero, oh sorpresa, el rey no contaba con la fidelidad de Urías el hitita. Vamos a seguir leyendo, versículo 10. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió, déjenme subo esto. Urías respondió a David, fíjense la respuesta de este hombre: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo. Y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé, ojo, que este hombre no es judío. Y sin embargo es más fiel al arca, a Israel, a Judá, a su rey, a su jefe Joab, a todo, ¿sí? Dice: juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Urías le demuestra a David lo que es ser un hombre íntegro, un hombre verdadero, un hombre de palabra, un hombre que conoce sus deberes. Y David, que era todo eso, él era todo eso según Dios, según lo habíamos visto ya, David se ha convertido en lo contrario. Y David en este punto ni siquiera se ha dado cuenta. Eso es lo peor de todo. Y es que la lujuria así mueve especialmente al varón, no solo al varón, pero especialmente al varón. Le ciega. El varón es capaz de perder a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, su dinero, por la lujuria. Qué triste y qué terrible. Al final vamos a ver un poquito más amplio esto de la lujuria. Bueno, sigo, versículo 12. Entonces David dijo a Urías: quédate por aquí hoy y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Bueno, si en su sano juicio este hombre no quiere ir a su casa, tal vez borracho sí vaya. Entonces vamos a corromperlo con la borrachera, con el alcohol, piensa el rey David. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche. Se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla. Luego déjenlo solo para que lo ataquen y mueran. Palabra de Dios. Viene un pecado más grave todavía: el asesinato. Sí, ya hemos visto, por ejemplo, en anteriores sesiones cómo Dios manda ahora sí que los mandamientos de Dios: no mentir, no fornicarás, sí, no cometerás adulterio, más bien, no desearás la mujer de tu prójimo. Y el rey David los va pisoteando uno tras otro, y aquí llega a este punto: quitarle la vida a Urías, a un hombre justo, lo más terrible que puede hacer David. Le va a quitar la vida a un hombre, podríamos decirlo entre comillas, santo, a un hombre bueno, a un hombre fiel, que es lo más terrible de esto, ¿no? Bueno, sigo leyendo. 16. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores.
La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David, y uno de ellos fue Urías elitita. Misión cumplida. El rey David quería matar a Urías y Urías ha muerto. Pero no solo ha muerto Urías, han muerto varios de los mejores oficiales del rey. Urías, uno de ellos, por cierto, uno de sus mejores oficiales, de sus mejores soldados, y se lo demostró en estos días precisamente. Joab mandó a David noticias de las operaciones. Versículo 19. Y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla, a lo mejor el rey se va a enojar y te dirá. Joab, aquí hago un paréntesis, es un tipo muy listo. Si uno va leyendo las participaciones de Joab, se va a dar cuenta de que es un tipo muy, muy perspicaz, muy, muy listo, y sabe usar esa inteligencia a su favor casi siempre. Dice, a lo mejor el rey se va a enojar y te dirá, ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que les disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubbaal? ¿No fue la mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino de lo alto de los muros de Tebes y así murió? Abimelech no lo vimos, es uno de los jueces, un juez, digamos, malvado, que curiosamente una mujer le aplasta la cabeza. ¿Por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces, fíjense lo que le dice Joab al mensajero. Tú sencillamente le responderás, tu servidor Urías elitita murió también. Joab es muy listo y se entera, en cuanto lee la carta, de lo que pasa. Entiende lo que está pasando, o al menos algo entiende él. Comete un error en la guerra y mueren varios de los mejores soldados del rey, entre ellos Urías. Ese error no debió cometerlo, lo sabe Joab, y lo va a saber, claro que lo va a saber, y se va a enojar el rey David. Vamos a leer. Versículo 22. Partió el mensajero y a su arribo le transmitió a David el mensaje de Joab. David se enojó. Sabía Joab que se iba a enojar. Entonces el mensajero le respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra. Hicieron una salida a descampado, y nosotros los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores. Murieron varios guardias del rey, y entre ellos estaba Urías elitita. Es decir, le da toda la información y al final, sí, sabe que el rey está muy enojado, le dice, también se murió Urías, por cierto, que no se me olvide. Versículo 25. David dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe más por este asunto. Fíjense cómo cambió la mentalidad del rey David. Estaba muy enojado. Dile a Joab que no se preocupe más por este asunto. Ya no está enojado, se le quita el enojo, como por arte de magia. Porque la espada devora tanto aquí como acullá. Fíjense esa frase. La espada devora tanto aquí como allá. ¿Sí? En este caso fue allá, pero lo que más adelante va a experimentar el rey David es que también es aquí, de este lado. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Se le quitó lo enojado. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto. Hizo duelo por él. Y cuando se terminaron los días del duelo, David la mandó a buscar. La llevó a su casa, la tomó por mujer y ella le dio un hijo. Esto es muy importante. Ella le va a dar el hijo que, bueno, de hecho ya estaba embarazada, ¿no? Dice, pero lo que David había hecho le pareció pésimo. Dice aquí, no me gusta eso de pésimo. No me acuerdo cómo decían la de Jerusalén. Bueno, dice, le pareció pésimo a Yahvé. Nadie se enteró, nadie vio, todo quedó oculto, nadie va a decir nada. Pero el que se tiene que enterar, el que siempre se entera, el que no le puedes ocultar nada es a Dios. Y él sí se enteró. Y a él no se lo puedes ocultar. Tu pecado, por muy oculto que creas tenerlo, si es que tienes alguno, está patente a los ojos de Dios si no te ha sido perdonado. Capítulo siguiente, capítulo 12. Versículo 1. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Ya hablamos que el profeta Natán era el nuevo profeta en
en la casa de David. Él era el que se va a encargar, por así decirlo, de David. Este fue y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. Va a decir aquí una pequeña parábola, un pequeño cuento, una comparación. Eso es una parábola. ¿Cuándo se utiliza una parábola? Bueno, cuando quiere señalarle algo a alguien muy poderoso, le dice una parábola. A alguien a quien no se lo puede decir directamente, ellos usaban una parábola, una pequeña historia, un pequeño cuentito. Y aquí va a ser perfecto el ejemplo. Había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía al lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. Versículo 5, muy importante versículo. David se enojó mucho. Era medio enojón últimamente. Ya cuando creció en años, David se volvió muy enojón. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Y el rey David lo acaba de hacer. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El rey David no es consciente siquiera de su pecado. No se ha dado cuenta. Decíamos hace rato, la lujuria lo ha cegado. La lujuria lo tiene con una venda en los ojos. Él, que siempre miraba cómo hacer la obra de Dios, hoy no se ha dado cuenta todavía de su pecado. No de su pecado, de sus pecados, porque fue uno tras otro. Fue el ocio, la pereza, la mentira, el abuso de poder, la corrupción, la lujuria y el asesinato. Son muchos pecados en un lapso de tiempo muy muy breve para este hombre que es el rey según el corazón de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues él no se ha dado cuenta. Por eso se enoja mucho, porque en el fondo él es un hombre muy bueno, él es un hombre justo, aunque aquí fue muy muy injusto y muy muy malo. Pero sabe diferenciar entre el bien y el mal. Maldita lujuria. Versículo 6. Sigue diciendo el rey David: devolverá 4 veces más por la oveja, por haber actuado así sin ninguna compasión. Fíjense lo que dice el rey David. Ese hombre merece la muerte. Ese hombre que hizo eso merece la muerte. Y número 2, ese hombre ha actuado sin ninguna compasión. Sí, el rey David actuó sin ninguna compasión. Versículo 7. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Y ahí se le cae la venda de los ojos al rey David. Ahí se derrumba todo aquel castillo de naipes que tenía armado él. Se derrumba delante de sus ojos. Ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Te consagré como rey de Israel. Te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Te di la casa de Israel y la de Judá. Y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? Los mandatos del Señor, ¿por qué los ha despreciado el rey David si es tan bueno? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso, la espada ya no se apartará más de tu casa. A espada mataste a Urías. La espada entrará desde ahora en tu familia. Porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Fíjense lo que le manda a decir Dios. Me despreciaste. Me has despreciado con tu pecado. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Dice el hijo pródigo: he pecado contra el cielo, primeramente contra el cielo y contra ti. Con el pecado ofendemos en primer lugar a Dios. Versículo 11. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo. Este se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel a pleno día. Fíjense muy bien, Dios le dice las consecuencias de su pecado. Siempre hay consecuencias del pecado. Siempre va a haber consecuencias del pecado. Así te sea perdonado, siempre hay consecuencias de tu pecado. Y entre más graves son las consecuencias. Esto lo hemos visto en toda la historia de la salvación. Decíamos desde Adán y Eva, vimos el pecado de Israel en el desierto. 1, cuando adoraron los Baales, y 2, precisamente cuando la lujuria los tumbó. No sé si lo recuerdan. Son 2 gravísimos pecados que trajeron gravísimas consecuencias. La principal, la muerte. La muerte. Bueno, sigo leyendo. Versículo 13. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado, no morirás. David reconoce su pecado, sabe que ha pecado y va a pedir perdón. Dios quiere perdonar. Escuchaba hace unos días, a ver si no me extiendo un poquito con esto, pero me pareció muy interesante al obispo venerable ya, Fulton Sheen de los Estados Unidos. Hablaba del pecado precisamente. Decía él, con otras palabras, claro, porque para empezar a hablar en inglés. Entonces, pero decía él: mientras no pecas, Jesucristo parece un enemigo, porque no te deja disfrutar, no te deja gozar, porque se vuelve el que te está forzando, el que no te entiende, el que no te comprende, el que no quiere lo mejor para ti, porque te pide que no peques. Satanás, por el contrario, parece tu amigo, porque te dice: mira, hazlo, disfruta, goza, tómalo. Todos lo hacen. Pero ¿qué pasa una vez que has pecado? Una vez que has pecado, Satanás se vuelve tu enemigo. Y empiezan los reproches. Empiezan los ataques. Eres un maldito. No mereces perdón de Dios. Serás condenado. Eres lo peor que hay. ¿Y cuál es el papel de Jesucristo? Cambia también. Jesucristo te empieza a decir: acércate, pide perdón, confiesa tus pecados, no pasa nada, yo te quiero perdonar. Y es este doble juego que a veces, como no somos conscientes de él, caemos con mucha facilidad en el pecado. No me extiendo más. Vamos a versículo 14. Sin embargo, puesto que con esto despreciaste a Yahvé, el Hijo que te nació morirá. El Hijo que te nació morirá. Bueno, seguimos leyendo. Entonces ya vemos ahí la primera muerte, consecuencia del pecado. ¿Quién va a ser? El niño. El hijo de David muere. Dice versículo 15. Mientras Natán regresaba a su casa, Yahvé hirió al hijo que la mujer de Urías había dado a David, el que cayó enfermo. David pidió a Dios por su hijo, se negaba a comer y cuando regresó a su casa dormía en el suelo. Los ancianos de su casa le insistían para que se levantara, pero se negaba y no ingirió ningún alimento con ellos. Al 7º día el niño murió. Los servidores de David no se atrevían a comunicarle la noticia, pues se decían: si cuando el niño estaba todavía vivo le hablábamos y no quería hacernos caso, ¿qué no hará ahora cuando le comuniquemos que el niño murió? Tenían miedo de decirle que el niño había muerto. David se dio cuenta de que los servidores cuchicheaban entre sí. Comprendió entonces que el niño había muerto. Él conoce la historia del pueblo de Israel. Él conoce que la principal consecuencia del pecado es la muerte. Y él sabía que iba a venir la muerte sobre su familia.
y dijo a sus sirvientes: ¿Murió el niño? Le respondieron: sí, murió. Entonces David se levantó, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa. Entró en la casa de Yahvé, donde se postró. Entró a donde el arca, se postra, y él sigue en oración. Antes de la muerte de su hijo y después de la muerte de su hijo, él sigue en oración. Porque esto es David, esta es la esencia de David. Cayó en pecado, sí, pero Dios ya le perdonó. Pero este es el rey David. Ha regresado. Qué triste es cuando estamos en pecado. Pecado mortal. Y peor si es pecado de lujuria. Qué triste. Es de lo más triste que puede haber. Versículo 20. Entonces David se levantó, se bañó. Eso ya lo leí. Bueno, sigo leyendo. Entró en la casa de Yahvé, donde se postró. Luego regresó a su casa y pidió que le sirvieran algo y comió. Sus servidores le dijeron: ¿qué haces? Cuando el niño estaba vivo, ayunabas, llorabas, y ahora que está muerto, ¿te levantas y comes? Respondió: mientras el niño estaba aún con vida, ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe? A lo mejor Yahvé tiene piedad de mí y sana al niño. Pero ahora que está muerto, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso hacer que reviva? En vez de que vuelva a mí, seré yo más bien el que vaya a donde él. Es decir, si sigo ayunando, en vez de que el niño reviva, yo me voy a morir. Por eso ya no voy a ayunar. Que David. Versículo 24. David consoló a su mujer Betsabé, la fue a ver y se acostó con ella, quien concibió y dio a luz a un niño, al que le puso el nombre de Salomón. Yahvé amó a ese niño. Aquí surge por primera vez el nombre de Salomón, el sabio rey Salomón. ¿De dónde surge este hombre, Salomón? De Betsabé, la ex esposa de Urías, el asesinado por el rey David. Versículo 25. Y cuando el profeta Natán mandó al profeta Natán, el que lo llamó Jedidía, algo así, es decir, amado de Yahvé, por encargo suyo. Bueno, vamos al siguiente rápidamente. De aquí ya no lo voy a leer completo, ya nada más lo voy a explicar brevemente. Léanlo. El problema con esto es que está muy amplio y no lo puedo leer ahorita. Pero ustedes léanlo, es muy interesante. Se van a desatar las consecuencias del pecado una tras otra. Bueno, Amnón y Tamar y Absalón. Aquí aparecen 3 personajes. Resulta que Amnón es uno de los hijos de David. Recuerdo que es el mayor, él. Absalón es también hijo de David, pero es medio hermano de Amnón, es decir, es hijo de otra mujer. Y Tamar es hermana de Absalón. Sí, de Absalón. Bueno, Amnón se enamora de su hermana o su media hermana, Tamar, y pasan algunas cosillas y abusa de ella. Hay una violación. Sigue este pecado de la sexualidad desordenada, de la lujuria, metido, incrustado en la familia de David. Entonces la viola, incluso la humilla. ¿Qué sucede? Bueno, ella va y su hermano se entera, Absalón, y su hermano se molesta mucho. ¿Qué hace el rey David? No hace nada. Vimos en el libro de los jueces cómo el que los padres no se ocupen de los hijos trae graves consecuencias. Y David no se va a ocupar de lo que está pasando aquí. Le va a doler. Pero, no sé, a veces tengo la sensación de que él se siente todavía culpable. Y por sentirse culpable, no hace nada. Hay que corregir siempre. Entonces, bueno, Absalón promete que va a matar a su hermano, va a tomar venganza. Pasan un par de años, entonces parece que ya se tranquilizó todo. Absalón invita a todos sus hermanos a su casa y va Amnón. Los emborracha y una vez borrachos mata a Amnón. Absalón lo mata. ¿Qué pasa? Absalón huye de Jerusalén y el rey David no hace nada. Otra vez el rey David no hace nada.
Pasan muchas cosas, regresa Absalón, pero regresa con una mentalidad muy cambiada. Dice la Biblia que era el tipo más galán, el más guapo de todo Israel, ¿no? No tenía defecto alguno. Es curioso porque la Biblia es raro que haga ese tipo de comentarios. Es casi imposible. Bueno, pues este hombre decía eso, que era el tipo más guapo de todo Israel. No había nadie como él. La cabellera perfecta, el rostro perfecto, sin un defecto. Él mismo era un tipo perfecto, digámoslo así. Pero su mente estaba corrompida. Ese es su problema. ¿Qué sucede? Regresa y su papá no dice nada. Parece que ya se le olvidó. Han pasado creo que 3 o 4 años desde que mató a su hermano. Parece que a su papá ya se le olvidó. Pero regresa con un plan macabro. Él se pone a la entrada de Jerusalén. Cuando ve que llega gente de fuera, él le pregunta: ¿a dónde vas? Pues voy a ver al rey David para ver si me resuelve este problema que tengo. Entonces él les dice: no, él no te va a resolver, no le resuelve a nadie, ni vayas para aquí. Y más o menos esa era su estrategia. ¿Qué está haciendo? Está poniendo en contra al pueblo del rey David. Pasan los años y él lo sigue haciendo. Un día logra tener una buena parte del pueblo de su lado. Se va de Jerusalén y regresa con un ejército y el rey David tiene que huir. El rey David tiene que huir por miedo a que su hijo lo mate. La espada se meterá en tu familia. ¿Qué sucede? El rey David nuevamente, así como huyó de Saúl por mucho tiempo, otra vez ahora huye de su propio hijo. ¿Qué va a suceder? Bueno, un día finalmente se enfrentan 2 ejércitos, otra guerra intestina, otra guerra interior en Israel, que se vuelven muy comunes lamentablemente. ¿Y qué pasa? El rey David, bueno, su ejército gana la pelea, pero no solo eso. Absalón ya se iba huyendo en su burro, pero él tenía su pelo muy abundante, pelo chino, y pasa por, no sé si era una encina, y se le enreda su pelo en la encina, y él queda colgando de su cabello. Pues él queda colgado literalmente de la encina, y llega un hombre, soldado del rey David, no lo quiere matar, pero va y le avisa a Joab. Joab, que es muy listo, no se tienta el corazón, llega y lo mata. Llegan los guardias de Joab y lo rematan todavía. Va y le avisa al rey David. El rey David se pone a llorar. Era lo que hacía el rey David, llorar, o sea, no corregía, lloraba. Eso no es tan bueno. Puedes llorar, pero corrige. Y el rey David no corregía, y todo esto provocó el no corregir a sus hijos. Y todo esto lo provocó su propio pecado, la vergüenza de su pecado. Sí, por eso es importante corregir a los hijos. Porque como al rey David, luego el mismo hijo se le voltea en su contra. ¿Qué pasa? Dios está con David, y evidentemente el que va a morir es su hijo. Muere Absalón también. Entonces a este punto ya han muerto 3 de sus hijos. El niño, que es fruto de aquel pecado, Amnón, y muere Absalón también. Absalón se había convertido en el mayor, porque Amnón era el mayor y ya estaba muerto. Absalón era el mayor y ya murió. Entonces, y esto lo vamos a ver la semana, no sé si la semana que viene, espero en Dios que sí. Hay un hijo mayor que no es el rey Salomón, perdón, que quiere reinar. Y ese va a ser otro problema. Porque Dios le va a pedir al rey David que sea Salomón. Pero bueno, ahí le vamos a dejar con la Biblia. Vamos a los temas finales rápidamente. Historia de la salvación número 26. Estamos ya en la 6ª etapa, la monarquía y el reino. Y vamos con el pecado de David y sus consecuencias, las terribles y malditas consecuencias del pecado. Aquí vemos al profeta Natán y al rey David. Tú eres ese hombre malvado, sin piedad, sin corazón, que ha matado a Urías. La ociosidad y la pereza, así empezó todo con el rey David, con la ociosidad y la pereza. Dicta un dicho lo siguiente: la ociosidad es la madre de todos los vicios. La ociosidad en todos nosotros, no nada más en sus hijos o en su esposo, en su esposa, en todos nosotros. Eclesiástico 33:28. Ponlo a trabajar, que no se quede ocioso.
porque la ociosidad enseña la maldad. El rey David está aquí reflejado. Ponlo a trabajar, que no se quede ocioso, porque la ociosidad enseña la maldad. Así se engendran la mayoría de los pecados, partiendo de la ociosidad, del no tener qué hacer. Entonces, como no tengo qué hacer, empiezo a buscar qué hacer y el diablo la tiene fácil, lamentablemente. Proverbios 6 del 9 al 11. ¿Hasta cuándo? Fíjense esto. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? Y esto a mí me pega muy duro. Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse en los brazos con los brazos cruzados. Y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. Consecuencias de la pereza, la miseria y la pobreza. Hay mucha gente que se queja de su pobreza, pero tú te das cuenta que no es gente que le guste trabajar. La Biblia habla mucho del que trabaja, del que es diligente, esa es la palabra que más usa, el que es diligente en trabajar. Proverbios 6:6. Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te harás sabio. ¿Por qué? Porque vemos que la hormiga no descansa, la hormiga no para. Y hay mucho de verdad en esto. Yo recuerdo que en su momento, hace algunos años, yo me ponía a ver las hormigas. Me encantaba ver las hormigas, los hormigueros, cómo iban y venían, iban y venían. A veces hasta las pintaba para saber cuál entraba y a qué hora salía. Sí, y era una especie de experimento juvenil. Me encantó. Y sí aprendes mucho, Gran sabiduría en el obrar de las hormigas, y lo dice la Biblia. Lujuria y fornicación. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Número 2351. La lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo y separado de las finalidades de procreación y de la unión. A ver, entonces el placer sexual es desordenado si está separado de la procreación y de la unión, del matrimonio. Luego viene el 2353. En el anterior, por cierto, en el 2352 del Catecismo, habla de la masturbación, que es pecado. Esto lo digo porque hay mucha gente que dice que no es pecado. Sí, es pecado y es pecado mortal. ¿Sí? Que nos quede claro porque, y perdón por lo que voy a decir, incluso hay sacerdotes diciendo que no es pecado. Sí es pecado y es pecado mortal y hay que confesarlo, tanto en hombres como en mujeres. Catecismo de la Iglesia Católica 2353. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana. Naturalmente ordenada al bien de los esposos. Fíjense bien, la sexualidad es naturalmente ordenada para el bien de los esposos, así como la generación y la educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Qué tristeza, qué pena la corrupción de menores, incluso la que se está viendo, que se ha comprobado lamentablemente dentro de la Iglesia. Hay un documento que acaba de sacar el Papa Emérito Benedicto, ahora en Semana Santa. Se los quiero leer. No les digo más, no les avanzo más, se los quiero leer, porque si bien yo ya sabía algunas cosas, siempre te queda la idea de que a lo mejor no es cierto, a lo mejor son exageraciones de la gente. Pues el Papa Benedicto, con la venia del Papa Francisco, con el permiso del Papa Francisco, hace públicas algunas cosas. Vamos a ver si la semana próxima hago eso. Si tengo la oportunidad, vamos a ver ese documento que para mí es muy importante que lo conozcan. Vamos a Mateo 5 del 27 al 30. Va a hablar Jesucristo. Dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hay pecado en ver, dice aquí, con malos deseos a una mujer. Cuidado con la pornografía.
Para los que no saben, yo fui un adicto a la pornografía por más de 20 años. También por eso hoy es una de las piedritas que me llevan a tomar la decisión de no casarme. Pero yo fui un adicto a la pornografía por 20 años. Cuidado, cuidado, porque luego la mirada se ensucia, se envanece, se empuerca. Y yo le decía hace poco a algunas personas en una plática que luego ya no ves a la mujer, como un ser humano, como un hijo de Dios, sino la ves, y perdón la comparación, pero para que me entiendan, como una hamburguesa que va allí caminando, que te la quieres comer. No te importa lo que lleva adentro, no te importa su corazón, su sentimiento, no te importa eso. Y les digo otra cosa, para salir de un pecado, de una adicción a la pornografía, me ha llevado muchos años. Ha sido terrible, ha sido una lucha que todavía no termina, pero bendito sea el Señor, yo casi me siento del otro lado ya. Según las estadísticas, los porcentajes que se manejan en Estados Unidos de adicción a la pornografía son altísimos, más del 50% de hombres de determinada edad. Es terrible la adicción, esta adicción. Yo sé que muchos, incluso de los que ahorita me están viendo, tienen esa adicción. Yo lo sé, porque lo he comprobado con la gente que he platicado. Está muy fuerte esta adicción ahorita. Y ya no solo en el hombre, también está entrando muy fuertemente en la mujer. Qué tristeza, pero bueno, no me salgo del tema. Antes de que se me corte el internet, seguimos. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No tendrás pensamientos impuros, es el mandato, ¿se acuerdan? Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. La gehenna es el fuego que no se apaga jamás, el infierno. ¿Por qué dice esto Jesús? Viene la reflexión clásica de, pues entonces, pues nadie va a tener ya ojos ni manos. A esto se le llama hipérbole, es una exageración tremenda que sí tiene el objetivo de impactarte, que te quede claro, ¿sí? Más vale que cortes de tajo con el pecado a que tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Eso es lo que nos quiere decir Jesucristo. Que cortes completamente con el pecado a que tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. El rey David, que es uno de los, entre él y Salomón y uno que otro autor por ahí, fue de los que escribieron los salmos, y el salmo que se dice que él escribió en esta época donde se da este pecado terrible es el Salmo 51, que vamos a analizar. Me encantaría analizarlo versículo por versículo como habitualmente hacemos con la Biblia, pero no hay mucho tiempo, ya son las 11, así es que les digo, léanlo ustedes con calma, con mucha paciencia y aplíquenselo a su vida. Antes de confesarse pueden meditar este salmo y después de confesarse también. Bueno, Salmo 51 del 1 al 19. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo conozco, yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Es esta sensación de que has pecado, de que has cometido un terrible, terrible pecado y no te lo puedes quitar de enfrente. Por eso él le pide a Dios que borre ese delito, porque lo tiene enfrente, ahí metido, clavado en su mente y en su corazón. Borra mi delito, Señor. Contra ti solo he pecado. El pecado es contra Dios. Lo malo a tus ojos cometí, porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser,
y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo. ¿Se acuerdan allá con Moisés? Que lo rociaban con la sangre de los corderos para limpiar su pecado. Por eso él pide esto. Rocíame con el hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. David está escribiendo esto y está rezando, orando con esto desde lo más profundo de su corazón. Desde el dolor mismo del pecado, de estar viviendo en pecado, de haber cometido no uno sino varios pecados terribles. Era un hombre bueno, devorado en algún momento por el pecado, pero era un hombre bueno él. Dice, rocíame con el hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, devuélveme el son del gozo y la alegría, porque el pecado te hunde en la tristeza. Decíamos que el enemigo, el demonio, se vuelve tu enemigo una vez que has pecado, y te machaca en la cabeza y en tu corazón, que es lo peor. Devuélveme el son del gozo y la alegría, exulta en los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme dentro de mí renueva. Un espíritu firme, un corazón puro. Por eso está rogando el rey David. No me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué hizo con el rey Saúl? Le quitó el espíritu. El rey Saúl tenía el espíritu de Dios, pero por sus pecados cometidos una y otra vez, el Señor le retira su espíritu. No entristezcan al pecado, no entristezcan al Espíritu Santo, dice San Pablo. El pecado entristece, apaga, retira el Espíritu Santo de tu corazón. Vuélveme la alegría de tu salvación. Y en espíritu generoso afiánzame. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Aclamará mi lengua tu justicia, porque me has liberado, porque me has comunicado nuevamente la alegría de la salvación. A veces queremos evangelizar, pero estamos hundidos en la tristeza, en el pecado, y cuesta mucho trabajo. Necesitamos esa alegría de sabernos perdonados, de sabernos salvados por el Señor. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito, ¿sí? Y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón arrepentido, el Señor no lo va a despreciar. El Señor no lo va a rechazar. Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, holocausto y oblación entera. Se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Palabra de Dios. Y terminamos con esto rápidamente, la confesión de los pecados. Incluso entre los mismos católicos está esta falsa idea de que yo me puedo confesar directamente con Dios, algo que no es bíblico, no está por ningún lado en la Biblia. Así es que ni se hagan ilusiones, el Señor no mandó eso. Vamos a ver el versículo más claro que hay en la Biblia sobre esto. Juan 20 del 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, bueno, un poquito en contexto, Jesús muere, lo matan y resucita. Entonces ellos están llenos de miedo, están encerrados, tienen miedo de que les hagan daño a los mismos apóstoles, por eso las puertas, dice ahí, están cerradas. Dice, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, estaban cerradas. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con ustedes. Fíjense cómo primero les da la paz. Esto es como una serie de pasos. Les da la paz. ¿Qué recibes con el perdón de tus pecados? La paz del Señor. La paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo.
Luego de la paz, les da el Espíritu Santo. A quien, no es cierto, primero les da la potestad. Así como el Padre me envió, así yo los envío. Luego les da el Espíritu Santo y finalmente les dice, a quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos o sin perdonar. Es evidente que tenemos que hacer la confesión de nuestros pecados a otra persona. No es directamente con Dios, no es así. Es a los apóstoles del Señor. Bueno. Hay más textos, no los vamos a ver ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero bueno. Pregunta de la semana. ¿Cuánta ociosidad hay en tu vida? Ahí le iba a poner unas calaveritas que dijera, cuidado, peligro. ¿Cuánta ociosidad hay en tu vida? ¿Cuánta ociosidad hay en tu cotidianeidad, en tu día a día? Porque la ociosidad es la puerta del pecado, ¿sí? Y el pecado abre las puertas a la muerte. Vaya. Bueno, los dejo, nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. Yo les aviso. Adiós.